Apocalipsis, la palabra del Señor que se llama revelación, y fue revelación especial dada a Juan, ya de una edad avanzada en la isla Patmos. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero solamente quise comunicar, el título del mensaje de hoy se llama mantenerse fieles en la adversidad. Mantenerse fieles en la adversidad. Cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, Jesús les dijo, pues en mis notas, que se consideraran bien bendecidos cuando estén en dificultades. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 1, usted va a ver lo que se llama las bienaventuranzas. Y Jesús le dijo a los seguidores, cuando les llamó a los discípulos, de la palabra que subió al monte y estaba la multitud ahí, ministró a la multitud del Señor Jesús. Y después se dirigió a sus discípulos y la palabra se la dijo a los discípulos, no la dijo a la multitud. A los discípulos y les dijo, bienaventurados, que decir bendecidos, dice, sois, cuando por mi causa os vituperen, bendecidos sois, y comienza una lista grande ahí, dijo, recuerden esas palabras, son bendecidos. En tribulaciones, adversidades, en situaciones difíciles, y en una lista, dijo, son bendecidos. Tal vez los discípulos no entendían en ese momento qué era lo que Jesucristo quiso decir. Tal vez no entendieron, pero después se dieron cuenta y experimentaron que en verdad ser parte del reino del Señor es bendición. Así como tú y yo somos parte del reino de Dios, somos bendecidos. Entonces, mantenerse fieles en la adversidad, sí, es importante. Juan capítulo 16, verso 33, Jesús les advirtió a sus discípulos nuevamente, otra vez Jesús le dice a los discípulos, les dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Entonces, eso a los discípulos les dice, no todo va a ser color de rosa o azul, no todo va a ser un camino de bendición, no todo va a ser un dulce, como quien dice. No, Jesús dijo, va a venir sufrimiento, va a venir tribulaciones, van a venir aflicciones, van a venir problemas, van a venir, y le dijo a los discípulos, pero saben, dijo, en este mundo va a venir todo eso, aflicciones, problemas, momentos difíciles, pero confiad, dijo Jesús a los discípulos, para animarles, confiad, dijo, yo he vencido. Cuando dice yo he vencido, es que Él cumplió la obra de redentora, no cayó en la trampa del enemigo, en tentación, aquí en el mundo, cumplió la obra redentora, y dice la palabra en Mateo capítulo 28, verso 11, se presentó a los discípulos y les dijo, toda autoridad me ha sido entregada, donde en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dijo a ellos, yo he vencido, tengo toda la autoridad y todo el poder. Entonces confiad, dijo Jesús a los discípulos, ahí en Juan capítulo 16, verso 33, confiad, yo he vencido al mundo. En 1 Corintios capítulo 1, verso 3, Pablo nos anima. Pablo inicia la carta y dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación, dice Pablo. Entonces Pablo reconoce, aunque no fue uno de los 12 apóstoles, pero él fue llamado por el Señor Jesús también, con propósito. Y Pablo escribe la carta y le dice a los corintios, yo sé que están pasando situaciones difíciles, digo, pero ¿qué? Bendito sea el Padre, que es el Dios poderoso, Padre de tu Señor Jesucristo. Dijo, Dios de misericordia y de consolación, dice Pablo. Y no solamente eso, dice, y quiero que sepan que Dios nos consuela para que nosotros también consolemos a sí mismos a otros también. Dijo, mira qué bendición, hermano. Pablo reconoce la condición, Pablo reconoce la aflicción que estaba pasando la iglesia, y hubo persecución, hermano, a la iglesia. Ellos hablan de eso. Hubo persecución en la iglesia y los discípulos fueron perseguidos, fueron, hermanos, sufrieron mucho. Y Pablo aquí en Corinto habla y le dice, hey, hay un Dios poderoso que nos consuela a pesar de todo lo que estamos pasando, a pesar de todo lo que vamos a estar experimentando. Él nos consuela a nosotros, nos da paz. ¿Para qué? Para que no nos quedemos conformes nada más así, sino para que nosotros veamos y consolemos a sí mismos a otros que veamos que están en aflicciones, en tribulaciones, en sufrimiento.
sufrimiento, Pablo anima a la iglesia. Y también ahí en 1 Corintios capítulo 4, verso 7, Pablo nuevamente anima a la iglesia y le dice la condición en el reino de Cristo. Le dice: hey, iglesia, escuchen, aunque estamos atribulados, dice, en todo, pero más no estamos angustiados. Pablo dice: sí, estamos atribulados, pero no angustiados. Dice Pablo: ¿qué quiere decir eso? Aunque estamos pasando por tribulaciones, por angustias, por todas las situaciones difíciles, no estamos nosotros como, no está la iglesia, dijo Pablo, no están ustedes, no estamos como, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, Señor, todo lo que está pasando. No, ellos tenían paz, tenían calma, tenían tranquilidad. Pablo reconocía la condición, dice, atribulados, mas no angustiados. No estaban todos los dedos ahí, oh Señor, ¿qué vamos a hacer? No, Pablo tenía paz, porque sabía que era creído. Dijo Pablo: yo estoy seguro, dijo Pablo, estoy persuadido de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, dice, la perfeccionará día con día. Pablo confiaba plenamente en el Señor, en las promesas del Señor. Digo, atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no, dice, desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Gloria a Dios, mira esto: perseguidos, pero Dios estaba con ellos. Estaban desamparados, dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no derrotados o destruidos. Derrotados, destruidos. Derribados, posiblemente se sentían así en algunas ocasiones cuando los tuvieron en la cárcel, ahí encarcelados, ahí golpeados, ahí los apedrearon. Posiblemente sí, pero dijo Pablo, no estamos destruidos. No estamos destruidos. Somos especiales. Entonces, mantenerse fieles, hermano, es el mensaje de este día. Mantenerse fieles. ¿Por qué? Porque es importante. Hemos experimentado estas últimas semanas cómo Dios habla a su iglesia. ¿En qué manera? Dios habla a la iglesia en qué es lo que Dios espera de la iglesia en cuestiones del templo. ¿Qué es lo que Dios espera de los verdaderos creyentes? ¿Qué es lo que Dios espera de sus seguidores, sus discípulos? Dice la palabra. ¿Qué es lo que Dios espera de ellos? Y hoy Dios nos habla y nos dice qué es lo que Él espera de nosotros en tiempos de aflicción y de tribulación. La iglesia ha pasado momentos difíciles. ¿Cuáles, pastor? Hay mucha gente que está en necesidad en estos momentos. Enfermedades muy serias, como la de Andrea, como la familia de Andrea. Una situación que se presentó en la iglesia, hermano, una situación difícil. Una situación que es de atribularse. ¿Sabe por qué? Porque duele dentro de uno. Una situación que es de tener miedo, hermano. Una situación que es de tener, hermano, ese temblor, hermano. Tribulación y aflicción al alma. ¿Por qué? Porque una pequeña de 7 años está pasando por esa situación difícil. Y los padres sufriendo. Hay cosas tan difíciles como esas, hermano, en la iglesia. Otra familia allá en Chicago que le mencioné, también desahuciado el hombre ahí que muere en unos meses. Situaciones difíciles, hermano. Eso es tribulación para la familia. Los hermanos viajan de un estado a otro, viajando para verlo, para ayudarlo. Eso es aflicción, eso es tribulación. Entonces eso se llama, hermano, sufrir. Y vamos al otro extremo, hermano, que gente hoy está sufriendo por el mensaje de Jesucristo, por predicar la palabra, por ser seguidor de Jesús. Los discípulos fueron fieles. Es lo que Dios espera de nosotros hoy en día. Espera que la iglesia del Señor sea fiel a través de la adversidad, hermano. Que la adversidad no nos mueva. Que los problemas no nos muevan de nuestra condición, nuestra posición en Cristo. Que los problemas no nos muevan y que no mengüe nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Que aunque se ve difícil el panorama a nuestro alrededor, hermano, nuestra fe se mantenga fiel y firme. Con las raíces, hermano, cimentadas en la palabra del Señor. Que aunque veamos a nuestro alrededor, hermano, que todos los muros se caen, hermano, sobre nosotros casi encima, nos quiere aplastar. Aunque veamos que toda la gente está en contra de nosotros. Aunque veamos que toda la gente, hermano, las situaciones difíciles que nos presentan. Aunque veamos el valle de sombra de muerte cerca. Aunque veamos ese camino y lobo cenagoso. Aunque veamos todas esas cosas a nuestro alrededor. Que nuestra fe sea cimentada bajo los principios bíblicos de que Dios es poderoso
Los seguidores de Jesucristo pasaron por persecución, por hambre, cárceles, incluso hasta la muerte. Y ellos mismos, hermanos, se mantuvieron fieles al Señor. Adversidad, mucha, hermanos, mucha adversidad. Pero Jesús les anunció a ellos previamente que iba a haber adversidad, que iba a haber sufrimiento, que iba a haber persecución, que iba a haber rechazo, que iba a haber reproche, que iba a haber, hermano, incluso hasta golpes, hermano. Jesús anunció y dijo: esto va a pasar con ustedes, pero confiad, manténgase firme, dijo el Señor Jesús. ¿Saben? Me puedo imaginar el ejército del Señor Jesús, hermano, los discípulos que Él llamó, a los 12 que llamó, y después de ahí esos 12, hermano, bajo el poder del Espíritu Santo, ahí comenzaron a impactar, hermano, los vecindarios, las calles, las casas, las ciudades, y comenzó a crecer el mover del Espíritu Santo en esa región de tal manera que el pueblo de Dios crecía, que los discípulos aumentaban. Por la palabra dice que cuanto más crecía el número de los discípulos, más la persecución sobre la iglesia. ¿Saben? La iglesia estuvo impactando en ese momento, hermano, de tal manera que la adversidad le venía pequeña, hermano, a ellos, que el temor le venía pequeño a ellos, hermano, que todo lo que pasaba le venía pequeño a ellos. ¿Por qué? Porque su mirada estaba plenamente confiada en Jesucristo, hermano, confiada en el Señor Jesús. Su mirada estaba en Él, hermano. ¿Saben? Los seguidores de Jesús, hermano, fueron especiales y siguen siendo especiales hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron bajo el poder del Espíritu Santo a llevar, hermano, la unción por todos los lugares donde quiera que iban. ¿Sabe qué? Comenzó a multiplicarse los seguidores de Jesús. Miles y miles y miles han crecido y siguen creciendo y van a seguir creciendo todavía más y más seguidores de Jesucristo, hermano. A los discípulos, escúchenme bien, no los pudieron detener, hermano. ¿Por qué? Porque entre más sufrían, más fuertes realmente estaban. Entre más sufrían, más se agarraban del Señor. Entre más sufrían, más buscaban del Señor. Entre más sufrían, más estaban indagando en las bendiciones de Dios, hermano, porque la palabra nos muestra eso. Cuando los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe, Señor. Padre, aumentanos la fe y permite, Señor, que por la palabra que predicamos, Señor, dice el discípulo, que por la palabra que predicamos, dice, tu nombre sea, hermano, esparcido, dice los hermanos, esparcido el nombre de Jesús. No lo detuvieron, hermano, a los discípulos. No los pudieron detener, hermano, en la obra que les mandó el Señor a hacer. Aunque los hombres dijeron: lo crucificamos a Pedro, matamos a espada a Jacobo, apedreamos a Esteban. Aunque pensaron los hombres que detuvieron a ellos, escúchenme, no detuvieron la obra que Dios planeó para ellos. Porque Esteban fue una obra especial, Juan, un mensaje extraordinario, hermano, ante los hombres que lo estaban reprochando. Aunque los seguidores de Jesús sufrieron, pero cumplieron la obra a la cual fueron llamados, porque el día exactamente que ellos fueron llamados, ahí se terminó la obra de cada uno de ellos, hermano, porque de lo contrario, Dios lo había dejado que permaneciera con vida a cada uno de ellos. No los pudo detener la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos. A los discípulos no los pudieron detener, hermano, porque fueron fieles. No los pudieron desanimar, hermano. ¿Por qué? Porque ellos permanecían siempre unidos, unánimes, permanecían siempre en comunión, dice, unos con otros, bajo el poder del Espíritu Santo. No lo detuvieron a ninguno de ellos, hermano. No pudieron, hermano, desanimarlos. ¿Por qué? Pero cuando viene desánimo a sus vidas, automáticamente, bajo la unción del Espíritu Santo, ellos traían la palabra a su mente y eran animados nuevamente, hermano. No hubo desánimo en los discípulos, porque vemos en la palabra, cumplieron el propósito por el cual fueron llamados. No los pudieron desanimar y terminaron los discípulos la obra que Dios les encargó. ¿Por qué? Porque murieron fieles, sin dudar del Maestro, del Mesías. ¿Ven la fotografía conmigo, hermano? Ven los discípulos empezando el ministerio con el Señor Jesús. Y cuando el Señor les encomienda la obra, en Mateo 28, le dice: vayan y hagan discípulos a toda la nación. Le dice: vayan e impacten los vecindarios. Vayan y transformen las vidas con el poder del Espíritu Santo. Vayan y hablen con autoridad. Hagan la obra a la cual les he mandado. La iglesia comienza ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos y
hacer la obra especial a la cual fueron llamados. Los vegetarios crecieron, las virtudes los seguían, los milagros surgían, ciegos veían, cojos caminaban y comenzaron a hacer la obra especial. Y de ahí, hermano, generación tras generación, hermano, ha ido en autoridad y en aumento bajo el poder del Espíritu Santo, transformando los corazones y las vidas hasta el día de hoy va a continuar. Tú eres parte del impacto de los 12 allá cuando comenzaron. Tú eres parte, hermano, de lo que sucedió allá en ese tiempo con los discípulos. Tú eres parte del reino de Dios porque alguien, hermano, fue impactado, fue bendecido por la palabra y alguien le creyó al Señor Jesús y alguien estuvo fiel y predicó la palabra. Por eso tú estás en el reino de Dios. Alguien habló la palabra y por eso tú y yo venimos a los pies de Jesucristo. Alguien fue fiel, hermano. Y sabe, aunque haya adversidad y problemas, mantenerse fieles al Señor es lo que la palabra nos exhorta. Tenemos ejemplos, sí. Los discípulos, todos, hermanos, murieron, pero saben, todos predicaron la palabra. Todos pasaron tribulación, sí. Y todos los discípulos del Señor que se han añadido generación tras generación, también, hermano, pasan tribulaciones, también pasan tentaciones, también pasan pruebas, también pasan luchas, también tienen, hermano, agobio en sus vidas. Pero saben, lo importante es que tenemos la palabra que nos anima, que nos muestra, que nos enseña, la palabra que fue escrita para que tú y yo supiéramos cómo nos mira el Señor, cómo nos ve el Señor a nosotros. Dios nos mira, hermano, escúcheme, Dios nos mira individualmente, conoce nuestros pensamientos individualmente, conoce nuestro interior individualmente y nos mira también como iglesia también. Nos conoce como iglesia, nos conoce quiénes somos, nos conoce quiénes van a formar parte de la iglesia. Dios nos conoce exactamente a todos, hermano. Y saben, para eso leímos Apocalipsis, para enseñarte cómo es que Dios nos conoce. Para eso Dios nos reveló en su palabra que podemos confiar en Él, no importa las tribulaciones que estamos pasando, no importa lo más difícil que será la vida. Mira conmigo el libro de Apocalipsis capítulo 1, donde vamos a dejar que te dije. Mira conmigo Apocalipsis capítulo 1. Ya leímos ahí el capítulo 2, pero vamos a leer el capítulo 1 para que entendamos un poquito más de qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Capítulo 1 de Apocalipsis, escuche con sabiduría y entendimiento. Mira lo que dice aquí. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, que siga siendo fiel, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, dice, bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia, escuche bien, ¿a quién escribió la carta? ¿A quién escribió la revelación? ¿De qué está hablando? Aquí dice a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Así que, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así en la introducción Juan dice: la carta viene de parte del Señor Jesús. Me envía a quién? El Rey de Reyes. Hablo por medio de quién? De la presencia del Señor. ¿A quién? A las 7 iglesias que están en Asia. ¿Qué quieren que sepan? Escuche, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y en Jesucristo, el que es y que
que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, dice, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, cuando buscaba al Señor, estaba en oración, en las cosas espirituales. Juan explica, dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Miren cómo explica el Señor Jesús. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, que son los encargados, los ministros. Y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y Jesús le dice a Juan, escribe, habla, diles, y lo envía a comunicar. Escúcheme esto. Jesús llamó a Juan y le dio la revelación de Apocalipsis completa, pero aquí da un mensaje para las 7 iglesias y le dice a las iglesias, Juan, mira lo que dice la palabra. Jesús le dice a Juan cómo es que mira las iglesias, las que estaban en Asia, cada una de ellas, las veía individualmente a cada una de ellas, conocía su estilo de vida, conocía su relación con él, conocía sus pecados, conocía sus fallas, conocía sus atributos, conocía exactamente todo de cada una de ellas. De cada iglesia Jesús conocía todo. Y de la que leímos nosotros, escuchen bien, ahí en el versículo 8, miren lo que dice la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, Jesús dice esto de esta iglesia. Yo conozco tus obras. Cuando dice conozco tus obras, dice te conozco. No me puedes engañar. Te conozco, sé quién eres. Dice, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice Jesús. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Para ahí dice la palabra. Jesús dice a Juan, dile a esta iglesia que la conozco. ¿Cómo es esa iglesia? Perfectamente. Dile al encargado de esa iglesia, al ángel, al que he puesto ahí para ministrar, para hacer la obra. Dile la manera en que lo estoy mirando a él y a la iglesia. Dice, conozco tus obras. No puedes engañar a mi iglesia, sé cómo eres. Conozco tu comportamiento, dice. Conozco a ti. Dios conoce su iglesia y Dios conoce cada individuo de la iglesia, dice. Conozco a cada uno de aquellos que dice, soy pueblo de Dios, soy judío, soy de este lugar. Pero dice, pero es mentira, porque no son más que sinagoga de Satanás. Quiere decir casa de mentira y maldad y pecado. Casa donde obra la maldad y el mal. No hay nada bueno en ellos, más que puro engaño, pero son casa de Satanás. Conozco tus obras, iglesia, ¿saben? La iglesia del Señor es
también la conoce perfectamente. No solamente la de la Odisea, Esmirna, todas saben, no. Él conoce sus iglesias hoy en día. Él conoce su pueblo individualmente. Conoce al creyente verdadero, que no es creyente verdadero. Aquí la palabra me enseña que Dios le dijo a Juan que él conocía cada una de las iglesias en Asia y conocía cada uno de los que ministraba y los que servía, incluso de los que venían a la iglesia, los conocía. Él conoce cada iglesia hoy en día también. Él conoce cada individuo de la iglesia hoy en día también. Él conoce, dice la palabra, conoce tus tribulaciones, conoce tus aflicciones, conoce tus problemas. Él conoce cada individuo personalmente, hermano, por nombre, porque la palabra dice que ni aún, hermano, dice, ya conoce todos los cabellos de nuestra cabeza. Él nos conoce a todos, hermano. Mira qué bendición de poder entender que Dios nos conoce, hermano, a cada uno de nosotros. Nos conoce. No solamente eso, es lo que dice aquí, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, dice, tendréis tribulación por 10 días. Escúcheme esto. Aquí la palabra me enseña que Jesús conocía esa iglesia en ese momento. Conocía quiénes iban a ser encarcelados. Conocía quiénes iban a ser tribulados. Quiénes iban a padecer. Jesús conocía a cada uno de ellos que iba a sufrir, hermano, en esa iglesia. Y Jesús le envía la palabra. Le dice, hey, te conozco, iglesia. Te conozco. Hermanos, tribulación hoy en estos días, hermano. Dios nos conoce perfectamente. La iglesia pasó tribulación, sí, los discípulos pasaron tribulación, pero Dios los conocía a cada uno de ellos. ¿Por qué tenía que morir Jacobo muerto a espada ahí por Herodes? ¿Acaso Dios no podía detener a Herodes y darle una lección a él y podía impedir que la espada penetrara el corazón de Jacobo? Él podía hacerlo. ¿Pero por qué sucedió? Porque Dios conoce exactamente todo, hermano, de nuestra vida. Él conoce cada uno de nosotros como su pueblo. Él nos llamó a nosotros para ser, hermano, discípulos y seguidores del Dios poderoso, del Rey soberano sobre toda la tierra. Entonces, ¿por qué atribularnos? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué, hermano, estar, hermano, con preocupaciones? ¿Por qué estar, hermano, con desánimo? ¿Por qué estar así como iglesia? No, levantemos el ánimo y vamos, hermano, como escogidos, dice la palabra, como hijos de Dios, como una iglesia gloriosa, como una iglesia, hermano, que ha sido llamada para impactar, para bendecir las vidas, hermanos, por el mensaje de Jesucristo. Mira lo que dice la palabra. Iglesia, te conozco, dice. Conozco tus obras, cada una de ellas. Conozco y te identifico en dónde te encuentras con la iglesia. Y conozco cada uno de tus miembros de la iglesia. Ahí le dijo a Juan, conozco cada uno de ellos. Hoy Dios conoce cada uno de los miembros de su iglesia. Conoce cada una de sus iglesias, donde quiera caer del mundo. Iglesia que le glorifica, iglesia que levanta bandera, que es una iglesia del Señor. Dios conoce cada iglesia individualmente y conoce cada miembro de la iglesia. Y aún conoce los que van a las iglesias, que no son parte del reino del Señor, que no son solamente más que seguidores por de fuera, no por dentro. ¿Saben? Dios conoce los corazones. Pero ¿sabe qué es importante? Dice, no temas en nada, le dice el Señor. Note esta palabra que le dice Dios a la iglesia en Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. Conozco que el diablo está peleando en contra de ustedes. Conozco, dice el Señor, lo que va a pasar, lo que va a intentar Satanás, lo que va a intentar hacer. Conozco lo que va a intentar ¿qué hacer? Ir y encarcelar a algunos de ustedes. Ir y dice, poner en tribulación a algunos de ustedes. Ir y poner en problemas a algunos de ustedes. Es lo que el diablo hace, hermano, sobre la iglesia del Señor. Él está trabajando para colocar situaciones difíciles en la vida del creyente. ¿Para qué? Para que caiga en duda, para que caiga en temor, para que caiga en tribulación, para que caiga, hermano, en problemas. Pero Dios dice, yo conozco a ustedes. No temas, que si no tengas miedo, lo que puedas padecer,
Fortalécete en mi palabra, fortalécete en mi verdad, fortalécete en mi presencia. Confía en mí, dice el Señor, confía en mí y yo haré, dice el Señor. Confía en mí. No solamente dice no temas, le dice sé fiel, permanece fiel de lo que dice el Señor, permanece fiel, yo tengo tu galardón, dice el Señor. Así le digo a la iglesia en el siguiente versículo, dice el versículo al final del 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira qué bendición, hermano. Sé fiel, que tengo tu galardón, dice el Señor. Si pudiéramos ver lo que la palabra nos enseña, que a los apóstoles los puso, dice, hizo nombre en columnas. Si pudieras ver la bendición, hermano, que a esos hombres les espera, o que ya están dejando con el Señor la bendición. Si pudieras ver la bendición, hermano, que te espera a ti y a mí, hermano, por ser fieles. Si pudiéramos experimentar y Dios nos permitiera ver, hermano, tan solo una probadita de la bendición que tiene para nosotros allá en los cielos, hermano, estaríamos nosotros contentos. El problema más grande nos parecería como una pastilla, una píldora, la por un lado. Las tribulaciones nos parecían como nada. Si pudiéramos reconocer el reino espiritual, hermano, las cosas celestiales, caminaríamos, hermano, como hombres y mujeres de fe y de valor, hermano, para enfrentar a este mundo. Caminaríamos como verdaderos creyentes, hermano, sin menguar, sin dudar, sin flaquear, sin estar atribulado, como a veces se pone atribulado. La carne sí es débil, pero la palabra dice que el espíritu, sujeta a la carne. Sujeta a la carne. Sé fiel, dice el Señor, yo tengo tu galardón. Si le digo a esta iglesia, sé fiel, tengo tu galardón, hermano, ¿qué te va a decir a ti y a mí? Que lo mismo. Sé fiel, tengo tu galardón. Jesús está hablando a su iglesia, está diciendo, iglesia, yo te conozco tus obras, y sé que vas a pasar por tribulación, por aflicción, por problemas. Sé que va a haber angustia, pero sabe, no temas, dice el Señor, iglesia, no temas, no tengas miedo, mantente fiel a mí, dice el Señor. Yo tengo tu galardón para ti. Solamente vive bajo ese poder que ya te entregué. Vive bajo ese poder que ya te entregué. El enemigo está al acecho, es la palabra del Señor. Mira esta fotografía conmigo, ¿ok? Mira esta fotografía que te voy a presentar en este momento. Mira la fotografía. ¿Has visto tú algún momento o en alguna película que has visto que mayormente aquí los de se llama la NASA, cuando envían a unos hombres allá al espacio, sale todo un grupo grande ahí y todos caminan con sus cascos y caminan todos así en una línea grande, y las cámaras los captan como que vienen enojados y todos vienen caminando a un mismo unidos y todos bien fuertes, vienen acercándose así. ¿Saben? Hay varias maneras en que podemos visualizar esto, pero mira esa. Hay un ejército, hermano, del enemigo que está caminando exactamente de la misma manera como esos hombres caminan ahí en ese lugar. Salen de ese lugar porque van a ir a conquistar al espacio ahí. Rostros fijos. Y ahí todos salen con sus trajes especiales. Pues van a ir a conquistar, van a ir allá al espacio. Un trabajo especial que se les encomendó. Y todas las cámaras están atentos a ellos. Como cada uno de ellos cumple su trabajo que le corresponde. Unos trabajan en ciertas áreas de la nave, otros en otras áreas de la nave. Cada uno tiene su trabajo que se le encomendó. ¿O sabe? El enemigo trabaja, hermano, algo así similar, como que saca su ejército así y se ponen en línea, así muchas veces, enfrente de los cristianos, los creyentes de la iglesia, y comienzan a caminar en contra de la iglesia, y comienzan a caminar cada uno así también, así como para conquistar algo. Ese ejército de las tinieblas camina y te concentras, te pone la mente fija en ti, y comienza a verte, y comienza a querer meterte temor y miedo, y comienza a expresar ese ejército camina hacia uno, hacia la iglesia, hacia los creyentes. Hermano, comienza a presentarse y te dice, hermano, comienza a decirte, ¿recuerdas? Y comienza a sentir la opresión. Porque no la vemos, pero se siente. Y comienza
orilla, el hombre que va hasta la orilla, el demonio que va a la orilla, viene caminando hacia ti y te dice, ¿recuerdas? Yo soy pecado, soy espíritu de pecado, soy pecado. Y comienza a mencionar todo tipo de pecado. El siguiente al lado comienza a decir, yo soy lamentación, espíritu de lamentación. Y comienza a comprar el otro, se presenta el siguiente, dice, yo soy el espíritu de derrota, así te veo derrotado, espíritu de derrota, soy el que te ve derrotado, mírate y te ataca, todo ese gesto se presenta ante ti, viene caminando de frente hacia ti y comienza a mandarte pensamientos, te dice, yo soy el espíritu atormentador. Otro espíritu habla y comienza a presentarse y te dice, yo soy el que te encadena. Y comienza a hallar otro, yo soy el espíritu de tristeza. Otro viene y se presenta y dice, yo soy el espíritu de soledad. Otro viene y dice, yo soy el espíritu de menosprecio. Otro viene y dice, yo soy el espíritu que te dice que no vales nada. Y comienza a acercarse todo el ejército en contra tuya. Y tú comienzas a llegar así como que están todos a tu alrededor. Y te comienzan a oprimir aquí, a meter opresión en tu vida. Y tú les comienzas a temblar la rodilla, comienzas a temblar. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Oh, Señor, comienzas a ser agobiado, a ser atribulado. ¿Sabes? Es verdad que así trabaja el diablo, así trabaja, así opera el reino de las tinieblas. Opera no como te lo presenté ahorita, pero opera algo similar. Se presenta delante de los escogidos y comienza a meter pensamientos, hermano, de muchas cosas. Pero ¿sabe cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Que meditemos en las promesas del Padre en nuestra vida. Que meditemos quiénes somos en Cristo, como escogidos de Dios en la palabra. Que meditemos en la presencia de nosotros y que nos levantemos, hermanos, como un verdadero guerrero del reino de Dios. ¿Cómo? Que nuestra autoridad en el reino de Dios. Y la palabra viene al hombre y la mujer de Dios hoy en día y le dice, Dios quiere que recuerdes y que te identifiques con quién es en el reino de Dios. Y comienza a meditar la palabra y dice la palabra que tú eres escogido para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible. Una iglesia es una iglesia especial, Dios llamó, hermano. Y cuando comienza a meditar la palabra, comienza a levantarte como un guerrero, verdadero guerrero del Señor, hermano, que saca la espada del Señor ahí y comienza a caminar, hermano, ahí enfrente y en contra de todos esos hombres, esos espíritus malos que vienen delante de ti y que te agobian. Comienza a caminar delante de ellos y te presentas y le dices, hola, mi nombre es el Hijo de Dios, del Dios verdadero. Amén. Hola, le dices, mi nombre es el Hijo del único Dios verdadero. Y ahora, hermano, le dices, ahora no me defino más por lo que antes era. Ahora no me defino más por lo que antes pasé. Ahora me defino más por lo que viene adelante de mí y quién soy yo. Ahora me conocerás como quién soy yo en el reino de Dios. Antes me conociste como quién era allá atrás. Antes me conociste como cómo vivía allá atrás. Pero ahora me presento como el hijo o la hija del único Dios verdadero, que es el poderoso Dios. Y le dices, porque dices que soy pecador, pues he sido perdonado. Porque dices que soy lo que soy, he sido salvado. Me quieren meter temor, he sido redimido. Me quieren meter cadenas, he sido justificado. Me quieren meter temor o atemorizarme o lo que quieran ponerme, yo he sido llamado para vivir en victoria en el reino de mi Padre Celestial. Y te presentas con ellos y les comienzas a atacar espiritualmente, hermano, porque esto es lo que es lucha espiritual en el reino espiritual, hermano. La foto que te presenté no existe físicamente, es espiritualmente, hermano, porque así pelea el enemigo y así pelea un verdadero hijo de Dios. Y quieres ver, hermano, lo que el Señor nos dio la palabra. La palabra, recibiréis poder, hermano, poder sobrenatural. El Espíritu Santo, hermano, que mora en ti, es lo que hace que te levantes y saca la espada y comienza a proclamar que Dios está contigo y comienza a agarrar ahí, hermanos, a vivir como escogidos de Dios. A través de tribulaciones, luchas, pruebas, lo que sea, vienen y tú vas en contra de todo esto.
parte del Señor para vivir en victoria. ¿Sabe, hermano? Para que la iglesia del Señor y el creyente, el hombre y la mujer de Dios, pueda mantenerse siempre con la mirada fija en el propósito para su vida, 4 cosas importantes que tenemos que hacer. ¿Cuál? Cuando vienen los problemas, las aflicciones, las cosas difíciles, todo lo que nos ataca a nuestra vida, que nos saca a veces de orden, como quien dice, estamos caminando en una línea de obediencia, nos estamos hablando en confianza, en fe, y de repente viene una situación difícil a tu vida que te saca como, oh Señor, ¿por qué esto, Señor? Comienza a sentir los golpes de este mundo. Aquí es cuando tenemos que meditar estas 4 cosas importantes, hermano. ¿Cuáles son? 1, ver cada una de esas cosas que son parte del Señor obrando en tu vida. Y si miras cosas así, no te vas a molestar. ¿Cómo, pastor? Si comienzas a darle crédito al diablo y decirle que el diablo puede más, que el diablo te hizo esto, que el diablo te hizo lo otro, que el diablo aquí, que el diablo allá, cuando comenzamos a darle más crédito al enemigo que al Dios poderoso, entonces estamos mal. Tenemos que darle crédito a Dios poderoso. ¿Cuál? En que Él permitió de alguna manera u otra que las circunstancias que están pasando hayan llegado a tu vida con propósito siempre, porque Él sabe y Él es nuestro Padre Celestial y Él conoce lo mejor para nosotros. Cuando pensamos que todas las cosas que vienen a nuestra vida Dios las conoce, vamos a tener paz y no nos vamos a enojar, hermano y hermana. No vamos a estar disgustados con el Señor. Oh, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Oh, Señor, ¿por qué me pasa esto otro? ¿Por qué, Señor, me pasa esto si yo te sirvo? ¿Por qué, Señor, no tengo si yo te doy todo? ¿Por qué, Señor, estoy así si yo hago esto? Cuando vas a ver al Señor, hermano, la manera correcta de que el Señor conoce, vamos a ser agradecidos. Vamos a decir, Señor, sabes exactamente y yo confío en ti. No nos vamos a enojar. Es ver todas las cosas que Dios tiene propósito para nosotros. Porque si decimos que no sabe Dios por qué nos pasa, qué pequeño lo hacemos a Dios, hermano, y lo sacamos muchas veces de donde Él quiere estar en nuestras vidas. Dios es soberano y Él sabe exactamente lo que estamos pasando cada uno de nosotros y cada una de sus iglesias. Ver las cosas que Dios tiene propósitos y no vamos a enojarnos. Segunda cosa, orar al Padre y decirle cuál es tu voluntad en esta situación. Orar al Padre en las tribulaciones que estoy pasando. Orar al Señor y decirle, Señor, cuál es tu voluntad. Ok, Señor, yo recibo esas cosas, Padre, porque tú las dejaste venir a mi vida y yo las recibo, Señor, porque tú quieres que pase esto, yo lo voy a pasar, porque de una manera tú lo permitiste en mi vida. Pero, Señor, y me pongo de rodillas, muéstrame tu voluntad, Señor. Mi carne se agobia por experimentar esas cosas, Padre, pero muéstrame el propósito, Señor, que yo vea el propósito por el cual estoy pasando la aflicción o las cosas difíciles. Orar al Padre, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Él no te va a abandonar. Él estará ahí contigo en todo tiempo. La tercera cosa, ríndete a la voluntad de Dios. Tal vez no entiendas o no comprendas lo que Dios tiene para tu vida. Tal vez quieres luchar a veces. Oh, Señor, pero ¿qué está pasando? Yo quiero ir en contra de eso, Señor. Y quieres ir en contra de esas cosas. Pero mejor rendirse al Señor y decirle, Señor, si es eso que tú estás haciendo en mi vida, Señor, hoy me rindo a tu voluntad, Señor. Me rindo a tu voluntad, Señor, aunque no comprendo las cosas, aunque no entiendo las cosas, Padre, pero hoy me rindo a tu voluntad, Señor. Me rindo. Dejo de preocuparme y descanso en tu palabra, Señor, y confío en ti. Cuarta cosa, descansar en el Señor y todo cambiará, hermano. ¿Por qué descansar? Porque aunque te agobies y aunque des patadas a la pared, y aunque hagas lo que quieras hacer, si no descansas en el Señor, vas a seguir afligido, porque Dios es el único que puede cambiar las circunstancias. Nadie más. Nadie más la puede cambiar, solamente Dios. 4 cosas importantes. Ver todo de que Dios tiene propósito para nuestra vida. Orar al Padre, cuál es tu voluntad, Señor, para esta situación. Rendirse a la voluntad del Señor, decirle, Señor, aquí
en el Señor en esa situación. ¿Saben? Cuando hacemos eso, vamos a decir, Señor, tú reinas y eres soberano en el Señor. Él nos conoce perfectamente, hermanos, por nombre. Y Él sabe, como dice la palabra, no os afanéis, porque comeréis, porque vestiréis. El afán no es bueno, dice el Señor, más que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido a nuestras vidas, hermanos. Descansar en las promesas del Señor. Andrea, Kevin, Abraham, Walter y todas las demás peticiones que tenemos y todas las demás familias que tenemos, descansar en el Señor, porque Él es fiel. La iglesia ora, Señor, ¿cuál es tu voluntad, Padre? La iglesia vemos que Dios tiene propósitos. A la iglesia nos rendimos, Señor, a lo que tú quieres hacer. Y la iglesia descansa en la voluntad del Señor. Amén. Allí donde estás, Dios está hablándote hoy a través de la palabra y te dice, yo te conozco. Yo conozco tus obras. No temas. Solamente sé fiel, dice el Señor. Sé fiel. Hombres y mujeres de acción, bajo el poder del Espíritu Santo, es lo que Dios quiere ver. Así como la iglesia impactó las vidas y impactó por generaciones hasta nuestro día de hoy, así hoy tenemos que seguir nosotros impactando las vidas hasta que el Señor venga. Amén. Tienes una labor delante de los ojos de Dios. Él te ha equipado con el Espíritu Santo. Él te ha equipado con el poder y la autoridad. Él te ha equipado para ser una iglesia que vence.